Bueno, después de escuchar esto, que no te extrañe que de pronto puedas escuchar, que puedas pasar algo en tu casa o algo por el estilo. Y es que tiene mucho sentido. No es sugestión, es realidad. Es porque al final de cuentas volvemos al mismo punto. Si tú estás escuchando una música que está invocando algo, aunque tú digas, no, pero yo no lo invoqué, entonces ¿por qué lo estabas escuchando? No, imagínate, o sea, tanta gente cantando esa canción, un pentagrama o como le gusten poner, se intenciona mucho. Y ahí sí yo creo que esa gente sí busca poder, dinero y fama. Me ha llegado a ver en conciertos de este tipo de rock que ponen a un Baphomet, ¿no? O sea, ya va un poco más elaborado el asunto, donde dices, oye, si esto no es un ritual satánico, no sé qué será. Desde los rituales en sótanos hasta los grandes escenarios. ¿Qué esconde el satanismo en la música? Y justamente de eso vamos a hablar. El satanismo, rituales, todas estas cosas que nos llevan a pensar que a lo mejor podrían ser malas, pero eso la verdad es que se lo dejo a ustedes a su consideración. Ya saben, mi nombre es Armando Bonilla. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbanse, compartan para que este hermoso y bello proyecto siga creciendo. Y no se olviden en noviembre de darle la bienvenida al buen Osvaldo en su podcast. Hay que seguirlo, suscríbanse para que él avance en ese hermoso y bello proyecto. Amigo, ¿cómo estás? No, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, acuérdense, a partir del mes de noviembre, Relatos de lo Prohibido, un tema periodístico que vamos a abarcar el satanismo, el tema de las posesiones, desde el tema periodístico, todo documentado, pero también lo que esconde la iglesia cuando cierra las puertas de los templos cuando tú te vas a descansar. Eso es Relatos de lo Prohibido. Todos los viernes, Relatos de lo Prohibido a partir de noviembre a las 10 de la mañana. Y todos los jueves, Invitado a lo Desconocido a las 10 de la mañana. Primero, invitado, después, Relatos de lo Prohibido. Que ya con tanto... Ya me confundo. Con Perdóname. tanto podcast. Perdóname usted, ¿no? Y empezamos desde el martes con Johanna, el miércoles Lourdes, el jueves nosotros y el viernes seguimos nosotros, pero ahí estamos toda la semana. Amigos, hoy tenemos a Paul Denoch. Él está sumergido en la música. Ya escucharon el intro, vamos a estar platicando. Amigo, antes que nada, tus redes sociales y bienvenido. Muchas gracias, Armando. Mis redes sociales solamente tengo una que es en Facebook. La verdad es que no lo nutro mucho. Por lo general, no me da la vida para tantas cosas. Pero bueno, es justamente con el seudónimo como Paul Denoch. A ver, Paul Denoch. Yo te conozco desde un montón. Qué buen nombre. Es un buen nombre. Un buen nombre. Y yo tengo el honor de conocerlo desde hace un montón. Tengo el honor de compartir muchas experiencias con él. ¿Se acuerda usted que yo hablé acerca de mucha gente que me apoyó cuando sucedió ahí un caso muy sonado ya aquí en este podcast, allí en una parroquia de Azcapotzalco? Pues ahí se lo dejo a su consideración quién podrá ser, no voy a decir el nombre. A ver, ¿qué onda con la música? ¿Qué pasa con la música? Porque hoy vivimos en una cultura donde la música es todo el tema de la maña, todo el tema de del tipo ¿no? Tenemos hoy justamente, ayer que me invitaron a cenar, conocí a unos amigos cercanos de una cantante llamada Jerimoa, que ya la tienen amenazada. O sea, sí es verdad. Que eso es verdad. Okay, ¿no? okay. Con Peso Pluma. ¿Qué onda con la música? ¿En qué momento la música se ha desviado tanto de ser algo clásico a ya una aberración? Bueno, yo creo que para empezar tendríamos que analizar, bueno, si estamos hablando específicamente de la música, tendríamos que estar refiriéndonos específicamente a la música actual. La música actual tiene una cantidad de factores que han influido en ella para el punto en el que al día de hoy nos encontramos con estas percepciones, ¿no? Que no son ficticias, son completamente reales. Pero para ello, creo que debemos de remontarnos un poco a la historia y recordar algunos puntos muy específicos que podrían ayudarnos a describir y a entender este fenómeno. Primero que nada, si pudiéramos ejemplificar a una familia que se llamara música, podríamos considerar que la música clásica sería ese hijo
muy bien portado, que saca buenas clases en la escuela, que se baña constantemente, etcétera, etcétera, un chico muy recto. Y por otro lado tendríamos a la oveja negra, que sería el rock. ¿Y por qué pasa este fenómeno? Bueno, pues porque desde el nacimiento del rock, que no necesariamente lo que acabamos de mencionar tiene que ver con el rock, pero sí es un efecto de muchos factores que vienen desde esa época. Se ha visto envuelto en muchas situaciones escandalosas en todos los aspectos. Por un lado, el rock tiene un origen netamente que se ha permeado con muchas historias en las cuales se hablaba de que un guitarrista hizo un pacto con el diablo, ese guitarrista tocaba blues, del blues nace el rhythm and blues, luego se fundan otros ritmos más hasta que llegamos a este punto del rock que explota específicamente con personajes como Chuck Berry y Elvis Presley, quienes al presentarse generaron mucha expectación, específicamente más en el caso de Elvis Presley, que para mi gusto no es un mal cantante, por supuesto que tiene una voz privilegiada. Sin embargo, la realidad es que su presencia en el escenario escandalizaba a la gente. Entonces, ese efecto de escandalizar a la gente es uno de los tantísimos factores que influyen para que los adeptos a la música actual empiecen como a desordenar un poquito sus sentimientos. Recordemos que la música tiene un efecto, como todos los sentidos, que genera un pensamiento en el humano, ¿no? Por pensar en un ejemplo, evidentemente si tú vas por la calle y pasas por un basurero, percibes un olor desagradable y automáticamente tienes un sentimiento de desagrado. Algo similar pasa con la música. Escuchas un ritmo que puede llamarte la atención y puede subir tu ritmo cardíaco, puede animarte o de plano te puede tranquilizar o con cosas muchas por el estilo. Y eso es un efecto que tiene una repercusión a futuro en el comportamiento completamente lógico de la gente. Para entender el fenómeno de la música y su efecto al día de hoy, tendríamos que pensar un poquito y remontarnos al siglo XX, en el cual ocurrieron muchos hechos duros y que cambiaron completamente el entorno de la vida de toda la gente. Para empezar, el siglo XX en la primera mitad fue un tiempo de muchas revoluciones, de muchas guerras en Latinoamérica, cambios por muchos aspectos, obviamente armados. En México los cristeros, la revolución y todo lo que pasó con estas situaciones. Y en Europa, pues evidentemente todos conocemos el antecedente de la Guerra Mundial, la primera y la segunda, entonces deja un continente completamente carente de la integridad familiar, ¿no? Entonces eso es algo grave porque al final del día empezamos con una generación que tiene miedo a la muerte, que tiene miedo a la pérdida material porque lo acaban de vivir. Y es entonces cuando ocurre un suceso brutalmente trascendental para cuestiones de la fe, que se anuncia en 1959, inicia en 1963 y acaba en el 65. ¿Y por qué digo todas esas fechas? Porque son importantes para empezar a entender cómo es que una cosa se va juntando con la otra como si fuera una pieza de Lego hasta formar el monstruo que hoy tenemos como sociedad, ¿no? Okay. Y eso justamente me refiero al Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II inicialmente tenía el propósito bueno, por llamarlo de alguna manera, de unificar a todos los grupos cristianos y abrirse un poquito para todos los puntos, las sectas protestantes, y se pueden unificar en una sola iglesia. Esto fue algo sumamente grave porque lejos de fortalecer el aspecto de la fe, se convirtió en una iglesia que dejó de ser cristocéntrica para volverse antropocéntrica. ¿Cuál es la diferencia entre un espectro y otro? Es muy sencillo. La iglesia que es cristocéntrica se centra netamente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y obviamente en todo lo que conlleva ello, la Biblia y etcétera, etcétera. Es por decir, el único reflejo que tenemos al día de hoy es la iglesia tradicional. Cuando hablamos de una iglesia que se convierte en antropocéntrica, el centro de la misma no es Dios ni Cristo, es el ser humano, y por tal motivo, para poder complacer las necesidades o la idiosincrasia del ser humano, bueno, pues entonces empiezan a haber demasiados cambios y esto, lejos de ser
una iglesia formada como tiene que ser se convierte en una democracia en donde todo el mundo quiere algo y se empiezan a hacer muchas complacencias. Eso es a grandes rasgos. Hay muchas cosas que hay que analizar. A la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, hay que dejar claro que el Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico, ¿no? Llamado por Juan XXIII, Papa, que gracias a la serie de Maciel de HBO, ya nos dimos cuenta que también estaba coludido con el caso Maciel. Después viene Pablo VI, que igual en su dado caso también estaba coludido, hasta llegar a Juan Pablo II, que participe del Concilio Vaticano II. Martín, la pregunta concreta es, ¿el rock sí tiene ondas satánicas o es más como para vender? Porque hemos visto, y aquí es muy importante esto, hemos visto, por ejemplo, Lady Gaga, que pone pentagramas o la cruz invertida, que mucha gente relaciona la cruz invertida hasta Shakira salió en barriada, ¿no? Que no es así, señores, lean la historia, la cruz invertida es por Pedro, ¿no? Y no tiene nada que ver con el satanismo, ni con el diablo, ni con nada de eso. ¿Qué onda con esto? ¿Es marketing? Sí, ya tú nos decías en tu introducción, ¿no? De que viene esta maltransformación. ¿Qué onda ahí con eso? Hay dos variantes. Ok. Ambas son reales. No es una mentira. Ok. Vamos a ver la primera en un aspecto mercadológico, porque al final de cuentas, como se ha dicho también en este podcast, que es, para que vean que sí lo veo, lo escucho. No, en verdad, es que es muy bueno Como dijeran por ahí habitualmente, el diablo vende. Y mucho. Y demasiado. Es buen marketing. Es demasiado marketing. Si no, veámoslo. Esto no es mentira. Por ejemplo, en un inicio, en la época de los 70s, cuando aparecen figuras como Alice Cooper con un concepto que se llamaba show rock, lo que le dio el verdadero empuje fuerte a Alice Cooper no fue la música que hacía, porque si tú escuchas las letras de Alice Cooper, en realidad no son tan agresivas o tan malas. Pero cuando él convierte su personaje en algo terrorífico es cuando se impulsa y despega brutalmente y entonces empiezan todos estos teatralidades y etcétera, 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 ¿no? Black Sabbath, por supuesto, ¿no? Por algo se llaman Black Sabbath. Escuchamos unas canciones de ellos y tienen muchas connotaciones de este tipo. Pero lo importante del caso es que al final del día se van dando cuenta que estas cosas que son escandalosas y que no está netamente en contra de la iglesia, que es lo que muchas veces se dice. No, es que está en contra de la iglesia. No, señor, no está en contra de la iglesia. Están atentando en contra de Dios. Ok. Que son dos cosas diferentes, claro, ¿no? por supuesto, ¿no? La iglesia somos todos nosotros. Claro, Entonces, claro. Es como atentar contra la misma sociedad, eso no tiene ningún valor. Pero cuando tú le metes algo y va directamente contra el creador, es cuando la gente sí voltea y dice, a ver, ¿cómo está esto? Y ahí es donde empieza el gancho mercantil, donde habrá gente que le parezca interesante y se empiece a añadir, y hay otra parte en la que evidentemente habrá personas que lo van a rechazar completamente. Y ese rechazo intrínsecamente genera publicidad. Y muy buena. En una relación de personas, la contraparte al amor no es el odio, es la indiferencia. Cuando tenemos una sociedad que lejos de ser indiferente a un mensaje que es para unos puede ser bastante malo, lo que generamos es odio, intrínsecamente le estamos dando publicidad. Por ejemplo, hace poco se hizo la mención en varios medios de comunicación, el escándalo entre comillas, porque iba a venir el satánico de chocolate aka Marilyn Manson a un evento ¿Por qué de chocolate? Vamos a ver, vamos para allá ahorita, lo veremos por qué te lo voy a decir, ¿no? En San Luis Potosí, ¿no? En San Luis Que Potosí. llenó Potosí, y estuvo sí. hasta el gorro, ¿no? 200,000 ¿Por qué personas, llenó? algo así, ¿no? ¿Por qué llenó? El morbo. Exacto. O sea, si a todo el mundo le estás diciendo, eso es malo, etcétera, etcétera, pues obviamente Que llamas hasta la la atención. Catedral de San Luis hizo una misa o hizo un ramillete espiritual para que no viniera. Como si eso lo impediría de cierta forma, ¿no? O sea, fíjate, sale el cardenal de San Luis y dice, es que esto lo condena la iglesia. ¿Por qué es satanismo? Yo no vi a gente ahí degollada, perdóname la expresión, ¿no? Pero vende el morbo. O sea, si tú le dices, oye, él es satánico, es como en el centro histórico, no sé, Armando, si te ha pasado, Martín, de que ves una bolita y vas.
¿no? ¿Qué está pasando? No sé, Pero ahí voy. pero voy, ¿no? Vende el morbo. Es a lo que te refieres. Claro, por supuesto. Claro, por supuesto. En efecto, cuando se hace mucha polémica de este tipo de temas, al final del día lo que estás haciendo es una publicidad intrínseca que hace que voltee a la gente y diga, yo quiero ver qué onda con eso. ¿Sí es cierto que es satánico? Ay, es que yo no creo en Dios. Es que yo estoy de malas. Mi papá ya no me quiere, etcétera, etcétera. Y vienen muchos factores ideológicos, específicamente en la juventud, que se van y se acercan a ese tipo de cosas. ¿Por y qué es lo que- chocolate? ¿Por qué chocolate, Marilyn Tengo Manson? esta duda de por qué es de chocolate. Es muy sencillo. Fíjate que es curioso porque Marilyn Manson no es un artista comparado con muchos otros que sí son serios en esos temas y Ok. que sí están comprometidos con esos temas. Él es un producto del marketing finalmente, ¿no? Hubo una empresa que de pronto dijo, bueno, pues estos son unos músicos raros. Cuando tú escuchabas a Marilyn Manson en un principio, antes de que se volviera muy famoso y tú lo veías en algunos bares en Los Ángeles, la verdad es que la música que hacía era bastante mala. Y no era como una música que tuviera ese punch, ¿no? Sin embargo, cuando ya le transforman toda la imagen, trabajan en su marketing, lo hacen de cierto tipo, incluso lo llegan a decir que en un principio era un grupo de gótico, cuando realmente no es gótico, es cuando empieza a tomar mucho auge y obviamente, bueno, pues le ponen un título de un disco que es Anticristo Superestrella, entre muchos que unos se tuvo, y entonces es cuando catapultan la imagen de este personaje y empiezan a hacer muchas otras cosas. Obviamente en el escenario hace cosas muy indecorosas y etcétera, etcétera, etcétera. Que si tú de verdad le preguntas a una persona que se dedique o que esté interesado en temas que tengan que ver con el demonio, de verdad se va a burlar porque lo que está haciendo es una payasada. Claro. O sea, realmente es un showman entonces, ¿no? Claro, y eso que hace Marilyn Manson no es nuevo. Si pensamos y nos remontamos a mediados de los 80s, el disco más exitoso del grupo Motley Crue no es Too Fast for Love, es Shout at the Devil. ¿Por qué Ozzy Osbourne se volvió una imagen tan representativa y tan llamativa en el rock? Pues es curioso porque la voz de Ozzy Osbourne tenía dos particularidades. No era una voz melódica, pero era la única voz que para la banda con la que tocaba sí resaltaba sobre los instrumentos. Yo no lo digo, lo dicen los especialistas, ¿no? Pero lo que hizo que siempre Ozzy Osbourne fuera una figura muy llamativa fue que el personaje de Ozzy Osbourne estaba completamente enfocado pues, a una A lo cuestión satánico. Exactamente, ¿no? Y como él te puedo decir que hay muchas otras cosas. Yo más. escuché, falleció ya hace unos meses atrás, ¿no? Sí, señor. Y yo En julio. escuché algo que me dio mucha risa, porque ponían, se fue el padre del satanismo, y dije, ¿cómo? O sea, ¿qué? ¿Es en serio? ¿No? Y yo respondí el comentario que habían puesto, luego, a ver, si nos vamos a la historia, el padre del satanismo es Anton LaVey, ¿no? O sea, Del moderno, del sí. moderno, ¿no? Porque hay todavía más de fondo. Luego, ¿cómo crees? También podremos decir, o sea, en esta misma analogía que Marilyn, también es un showman, parte del performance, o sí también él sí se lo tomaba en serio. Pues no sé si se lo toma en serio, pero al final de cuentas lo que sí sé es que Marilyn Manson es una banda prefabricada que se hace para ese tipo de cosas. Mira, la mejor música que sinceramente hace Marilyn Manson debería ser una banda de tributo para muchos otros grupos, porque sinceramente lo que mejor hace Marilyn Manson son covers, ¿no? Que no está mal, pero pues no, hay que dejar claro quién realmente es Marilyn Manson. Exactamente, o sea, porque claro está que para las generaciones que desconocen muchas cosas, mucha historia musical, pues evidentemente Marilyn Manson es una banda brutal, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde empiezan todas estas corrientes, no? Te decía yo que cuando termina el Concilio Vaticano II en 1965, es el boom de una corriente nueva que revoluciona la mente de los jóvenes, aunque ya había muchas cosas antes que eso, que la era gogó y otras cuantas cosas más, que es la época de los hippies. ¿Por qué es relevante la época de los hippies? La gente va a decir, no, pues es que los hippies eran pues, amor y buena onda, ¿no? Todos nos quieren. La verdad es que no es cierto. La verdad es que los hippies simplemente fueron un puente para que entraran muchas filosofías y muchas prácticas con las que hoy en día se viven.
el budismo, las cosas zen, todas las filosofías del oriente, el yoga, el reiki, el paganismo, justamente, entran a través de la puerta de los hippies. La gente dirá, no es cierto, eran bien buena onda, puro paz y amor. No, no es cierto. Hay muchas cosas. Si tú, por ejemplo, escuchas la música de un cantante que se llamaba Donovan, la mayor parte de la música de Donovan tiene que ver con brujería y con paganismo. ¿No? Hay una canción súper famosa de él que se llama Season of the Witch, ¿no? La época de la bruja, la temporada de la bruja. O sea, mezclaba la brujería con el paganismo en estas letras. Exacto. Y esta, a ver, yo te quiero preguntar esto, Martín, porque me queda claro que es una persona muy letrada. Si yo lo escucho, que soy, por ejemplo, una persona que no sé del tema, pero tengo una repercusión en mi vida espiritual al escuchar este tipo de letras. Te voy a hacer una pregunta. Hay un ejercicio que se practica en el que tú a una persona le estás repitiendo constantemente que es bueno o malo. Ok. ¿Qué termina pensando la persona? Lo que le están repitiendo. O lo que dice normalmente, cuando una mentira se cuenta muchas veces, se convierte en una verdad. La realidad es que sí, efectivamente, lo que tú escuchas tiene una repercusión directamente en lo que tú haces. Allí viene un poquito esta cuestión de cómo se manejan las imágenes de los cantantes, los mensajes de los cantantes para el uso y manipulación de las masas. Eso no es nada extraño, ¿no? Okay. Por ejemplo, en algún momento las personas de los 60 decían, oye, es que los Beatles, los chicos buenos, ¿no? Los Rolling Stones son los malos, etcétera, etcétera. Pero si tú desglosas realmente la historia de los Beatles, hay muchas cosas muy negativas en cuanto a ellos. A mí me gustan mucho los Beatles, ¿no? Pero cuando le preguntaban a los Beatles, específicamente a Paul McCartney, bueno, ¿qué significa Beatles? Porque no es una palabra que se encuentre tradicionalmente en el diccionario, en el vocabulario inglés. Y ellos decían, pues es algo así como escarabajo, etcétera, etcétera. Pero si tú le pones una S al nombre de los Beatles, lo que estás diciendo es beatless, o sea, que hay una ausencia de un latido ¿de qué? Pues del corazón, ¿no? Corazón, sí. Entonces, cuando hay una ausencia de un latido de corazón, ¿a qué te estás refiriendo? A un fallecimiento. Exactamente. Y es que tocaste un tema muy loco porque pareciera que es un déjà vu de lo que ayer me platicaban. Si era una onda de brujería y todo esto los Beatles. Pues no sé si de brujería, pero de ocultismo sí. Sí, de ocultismo sí. O sea, estaban muy metidos en el ocultismo. Es que quizás no tanto en el ocultismo, pero sí gustaban mucho de todas estas filosofías y prácticas espirituales del Oriente, ¿no? Oye, pero ¿esto era dicho por ellos? ¿O son suposiciones de que la gente cercana a ellos sabía que estaba en esos temas? Bueno, hay una cosa que es muy importante. Fíjate que en la historia del rock se cuentan muchas historias y está, por ejemplo, el proyecto Liverpool, Ok. que es un concepto en el cual la intención era la manipulación de las masas a través de la música. La música tiene un efecto brutal para la manipulación de las masas. Y si no, pues velo tan simple como el día de hoy, ¿no? Tú lo decías al inicio, cuando hablamos de estas cuestiones, que si los movimientos alterados, que si el reggaetón, etcétera, etcétera. ¿Por qué a la gente le gusta? Es que incluso los tumbados llegaron hasta Trump. Y ahora ya no pueden ni pasar a Estados Unidos, ¿no? O sea, justamente de eso hablas, ¿no? Que tiene tanta repercusión la música que sí mueve masas y muy cañón. Y es una mezcla de varias cosas. Para empezar, hay que analizar el fenómeno de la música en todos los aspectos, ¿no? Mercantil, social, antropológico y etcétera, 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 para que puedas entender efectivamente por qué pasan estas cosas. A ver, primero que nada, la imagen de un cantante, más que el alrededor de los demás músicos, es la imagen de alguien que en teoría podríamos llamar exitoso, triunfador, anhelable, etcétera, 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 ¿no? Porque en realidad así es. O sea, todo el mundo te pinta, todas las bandas te pintan al vocalista como alguien que puede ser ejemplificable para los chavos. Sí, con quien los represente. Exactamente. O sea, tiene que ser una imagen que llame la atención de las personas. Sí, que sea pegajosa. Sí, exactamente. Es cierto, sí. Ahora,
hablando efectivamente, ¿por qué esto te lleva justamente? Porque si tú tienes una imagen de un cantante que tú admiras, y etcétera, etcétera, y estás viendo que él está repitiendo tonterías o haciendo estupideces, intrínsecamente vas a terminar queriendo ser algo así. Ujú. ¿Por qué? Porque hay carencias en tu familia. Mucha gente va a decir, no, es que mi familia sí me quiere. Eso que estoy diciendo no es cierto. Sí, pero hay algo que no está chipeando bien con el pensamiento de las personas, porque de pronto empiezas a admirar cosas que no son buenas, aunque mucha gente diga es que tampoco es malo. Bueno, Claro. por ejemplo, si tú ves la imagen o si tú recuerdas, por ejemplo, algunos escándalos en los que se han visto envueltos muchos cantantes, dices, oye, pero ¿por qué haces algo tan estúpido como arrojar un televisor por la ventana del hotel cuando estás de gira, cuando puedes literalmente a alguien? Y eso lo ven como algo divertido, porque al final del día el efecto social hace que ese tipo de cosas se vayan convirtiendo como en algo anhelable, ¿no? Yo quiero portarme de esa manera y por eso la gente empieza a seguir ese tipo de cosas. Entonces, en respuesta a lo que decía Osvaldo, es, si tú escuchas un mensaje y tú estás viendo que la persona que lo está diciendo tiene un aspecto anhelable, pues intrínsecamente vas a terminar queriendo ser así. Claro. ¿Qué bandas crees que han llevado el discurso del satanismo, o sea, lejos? O sea, que digas, esta banda sí está... O del ocultismo. o también bueno, del porque, ocultismo. O sea, hay muchas bandas que como bien lo decían, que son del ocultismo. Yo tengo muy presente esto. Perdóname que te interrumpa en tu intervención. Pero hay un exponente, por ejemplo, que a la gente le gusta de generación en generación, que se llama Celia Cruz, ¿no? Y que era santera, bueno, sí, de la santería, ¿no? Y que hizo muchas canciones para la santería, que hoy las seguimos escuchando, ¿no? Y que yo le platicaba a un amigo que yo bailé un tema de Celia Cruz que hacía referencia a Yemayá, ¿no? Una diosa orisha. Yo creo que es importante también englobarlo, no solamente en el satanismo, sino todo el mundo ocultista, el tema de la música, a mi parecer. Ahora sí tu pregunta. No, o sea, ¿qué bandas crees que han llevado el discurso del ocultismo, de todas estas, a lo mejor, religiones, que digas, esto sí está muy cañón, o sea, esto sí lo han llevado incluso hasta otro límite, ¿no? Bueno, de entrada, las bandas de black metal de Europa del Norte son muy clavadas en ese tipo de cosas, pero en un plan mucho más serio, incluso cuando esas bandas ven a personajes justamente como Ozzy Osbourne, entonces como que les da risa porque los ven como Lo más leve, o sea... como un farsante, me explico, así como ahorita me refiero justamente a Marilyn Manson, ellos lo ven igual, ¿no? Porque sí son personas muy clavadas en eso, incluso hay una banda, no recuerdo el nombre, de la cual uno de los integrantes fue asesinado por otro compañero, pues justamente porque traían unas resillas, pero tenían muchas cosas así, muy reminiscencias, ¿no? Incluso el vocalista de esta banda, creo que se llama Mayhem o algo así, era un tipo que enterraba su ropa así en la tierra, literalmente. O sea, hacía un hoyo, metía su ropa y la dejaba allí por días. O podía meter allí un gato muerto entre su ropa y el día que iban a tocar, sacaba la ropa, la desenterraba, se la ponía así toda húmeda y apestosa podredumbre y así tocaba el tipo. O sea, era parte de un ritual o... No, pues era algo que le nacía intrínsecamente. Sinceramente desconozco cuáles hayan sido los principios, pero el tipo finalmente terminó dándose, ¿no? Que esa es una particularidad muy cierta. Eso es a lo que iba también. ¿Por qué todos los exponentes del rock terminan así? Casi todos. El famoso club de los 27, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, sí se meten tanto en el papel que están casi en ellos vive el diablo o qué es lo que pasa. Pues es una mezcla de muchos factores. Fíjate que el éxito y la fama es algo que si no tienes un buen sustento de fe o si tienes un buen sustento personal, te traga completamente. Cuando tú tienes dinero, no tienes educación y tienes intrínsecamente poder, porque hay que recordar que siempre el dinero genera en las personas una errónea sensación de seguridad en donde sientes que nada te va a pasar.
¿no? Porque hay que recordar que, por ejemplo, en el caso del Club de los 27, muchos han muerto por temas de sobredosis o cosas por el estilo, pero pues cuando tú empiezas con unas prácticas de vida, y eso no solamente tiene que ver con la cuestión de fe, sino la misma medicina te dice que cuando ya vives en un estado completamente alterado, usas drogas, duermes mal, comes mal, etcétera, etcétera, pues tu mente ya empieza a desvariar hasta que llega un momento en que la mezcla de todos esos factores pues termina acabando contigo, ¿no? Porque no tienes un equilibrio realmente en tu vida. Vives, como se dice normalmente, al límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso del Club de los 27, todo es, ¿cómo podría decírtelo? Más como teoría conspiranoica que una realidad, porque si vemos muchos que son por temas de estupefacientes, ¿no? Pues se arroja por una borda el tema de que no, es que tenía un pacto con el diablo y se lo llevó. O sea, es más ya lo que te decía más del tema conspiranoico o no va por ahí el asunto. Teoría conspirativa. Bueno, la realidad es que estas cosas sí existen. Por supuesto que existen, ¿no? Digo, ahí lo tenemos al día de hoy como a ojos públicos se hacen rituales prehispánicos y todos esos por personas y entes políticos porque pues por algo los hacen, no solamente es porque sí. Y en el mundo de la música... Y no es cosa leve, ¿eh? Exactamente, o sea, porque los hacen magnificados, ¿no? Y masificados. Hay una leyenda urbana de la cual después se trató de ilustrar esta leyenda urbana que nace, surge y se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles, en donde dicen: para que tu banda tenga éxito, necesitas hacer un sacrificio. Ok. ¿No? El tema de los sacrificios sabemos que existe en todas las variantes que quieras. Sí, sí. En todas. Cuando entonces se trata de ejemplificar toda esta situación con una película que se llama American Satan, en donde justamente una banda, que es algo muy parecido a lo que se rumorea de Motley Crue y etcétera, etcétera, se encuentra un ente, un personaje en una cafetería y les dice: ¿Tú quieres ser famoso? Sí. Ah, pues vente, vamos a ver. Y terminan victimizando a una persona y eso da pie a que la banda de pronto despegue, ¿no? Y se venda mucho y etcétera, etcétera. Y es curioso porque hay muchos casos en donde bandas que no son prácticamente nadie, cuando se meten a estas cosas o cuando tocan esos temas es cuando despegan, como te decía, por ejemplo, el caso de Motley Crue, ¿no? Okay. Lo digo así porque finalmente Motley Crue es una de las bandas más famosas que hay, pero hay, así como en la música se dice que está todo el género comercial, también hay una parte muy underground donde las cosas son mucho más en serio, mucho más serias y con mucho más contexto. Por ejemplo, en la época de los 70s y durante la época hippie, justamente, en la era de los 70s, perdón por el pleonasmo, hubo un proyecto que se llama Hácula. Creo que es un cuate que hizo solamente dos grabaciones. Y en ambas grabaciones, esta persona literalmente musicalizó misas negras. Ok, o sea misas negras. Sí, literalmente. Si tú buscas, por ejemplo, en internet Hácula Anno Demoni, vas a encontrar, hay diferentes variantes de la portada, pero el disco per se es literalmente la musicalización de una misa negra. Así como puedes escuchar un canto gregoriano en donde está la musicalización de una santa misa, aquí lo usabas y créemelo, o sea, escuchas ese disco y no es algo nada fácil de digerir. Pero es una sátira a No. la No. Ya es un culto, o sea, ya es realmente es la grabación neta es la musicalización de una misa negra. Es que, ¿sabes qué? Wow. O sea, está muy interesante lo que dices porque empiezo a pensar que entonces hay bandas que están dentro de todos esos rituales, cosas ya turbias, y no necesariamente piden ellos fama. A lo mejor ellos nada más quieren ser escuchados, quieren hacer una secta o empezar una secta. Que esa era mi otra pregunta. ¿Crees que sean ya sectas? O sea, como tal. Pues sí, sin duda alguna. Hay casos por el estilo. Hace
a mediados de los 80s, mediados de los 80s, principios de los 90s, había una banda muy famosa dentro del género gótico que se llama Christian Death. Esa banda tuvo una bifurcación cuando el vocalista original, el ya fallecido Ross Williams, se sale de la banda y se queda el grupo con el que él se unió, porque bueno, es un tema allí de dimes y diretes y muchas cosas que pasaron allí con ellos. Pero la banda que se quedó después de que sale Ross Williams, encabezada por Valor Khan, que ellos formaron un grupo ideológico que se llamaba The Christian Death Society, que tenía como principio la cuestión esta de las profecías de Nostradamus, y andaban allí reclutando gente y decían que iba a haber un hecatombe en 1999 y cosas del estilo. Okay. Y al final de cuentas, hasta que de pronto un día te metiste a la página de ellos y veías que ya había sido intervenida por el FBI y bueno, ya se quitaron de todas estas cosas, ¿no? Martín, yo me voy a poner ahorita en el papel de conspiranoico, porque todo esto que me está diciendo me voló la cabeza, el que no es una sátira de una misa, de un canto gregoriano convertido para una burla de la misa negra, ¿no? ¿Qué pasa también en este tema del rock cuando nos quieren dar los mensajes muy cubiertos en el tema, por ejemplo, de gobierno, en tema de fe, en tema de otro? O sea, ¿están coludidos de alguna forma con un poder? No lo puedo afirmar, pero si somos conspiranoicos, creo que todos los elementos te pueden decir que sí. Okay. Quizás no necesariamente coludidos, pero sí hay evidencia plena y clara de que algunos cantantes son utilizados para llevar cierto tipo de mensajes. La cuestión de los mensajes subliminales no es mentira, ¿no? Incluso en el disco Revolver de los Beatles, cuando le das vuelta hacia atrás a una de las canciones, creo que es Revolution número 9 o algo así, tienen mensaje subliminal, ¿no? Incluso hasta los de Gloria Trevi tienen mensajes subliminales, ¿no? Y hay cosas que eso se usó específicamente cuando todas estas cosas no podían ser tan abiertamente explícitas. Ok. Conforme va pasando y se va relajando el nivel de moral en el individuo, el mencionar ese tipo de cosas, pues simplemente es algo que ya pasa como tomarte una Coca-Cola, es algo completamente normal. Incluso es chistoso porque al día de hoy es más penalizable hablar de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que hablar de todas estas cosas, ¿no? Sí. Sí, porque se supone, y esto es algo que yo lo quería decir, qué bueno que lo tocó Martín, se supone que el Estado es un Estado laico y se pone muy tiquismiquis el gobierno cuando hay una expresión de fe católica. Pero no fuera un ministro de la Suprema Corte que esté haciendo sus rituales afuera de la Suprema Corte porque hasta se los aplauden. Pues no que es un Estado laico. O sea, no que... Bueno. Oye, antes de que avancemos más en la conversación, estos mensajes subliminales, ¿quién los da? O sea, ¿el demonio? ¿Lo consultan? Porque una cosa es que tenga mensajes subliminales, pero mi pregunta es, ¿cómo voy a hacer que cuando yo esté cantando y lo ponga al revés, venga el mensaje subliminal? ¿O es obra del demonio? No, bueno, no. Como dijera la Sagrada Escritura, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y viceversa, ¿no? Como es arriba es abajo. La realidad es que al final del día hay muchos mecanismos técnicos con los cuales se pueden manipular los sonidos para que den este tipo de mensajes y connotaciones, ¿no? Ok, en una nota, Exactamente. en un guitarrazo. Quizás lo importante sería destacar qué fue lo que inspiró al creador de ese mensaje a eso. A ver, hoy en día voy a ocupar esos enunciados que en algún momento Voltaire hubiera usado para atacar a la iglesia y decía: la ignorancia niega o afirma rotundamente, la ciencia duda, ¿no? Pues lo vamos a hacer al revés y voy a hacerles lo siguiente. La gente puede decir muchas veces que Dios no existe. Cada quien pensará lo que quiera. Entonces, ¿por qué hay grupos de poder que piensan
lo contrario. Porque hay grupos de poder en gente que ni siquiera conocemos y que no concebimos, en esas teorías conspiranoicas, que justamente sí hacen uso de todas estas cosas. Digo, por ejemplo, en algún momento, si tú veías una serie que se llamaba House of Cards, veías a los grupos políticos en sectas en donde se iban a un retiro o algo así por el estilo y hacían cosas muy rituales y tenían sus logias y etcétera, etcétera, etcétera. A ver, entonces, si no existe Dios, pues entonces tampoco debe existir el demonio, ¿no? Y si esto no sucediera, Claro. ¿para qué hacen estas cosas? ¿No? Sí, o sea, quien asegura que, ay, sí, el diablo existe y Dios no, ya está mal. O sea, ya hay... dedícate a otra cosa. Desde el inicio ya. Sí, ya, o sea, ya está mejor... mal. o sea, O es como la persona de que no creo en Dios, pero sí en la Virgen. Sí. No, pues. en los lamubus. Hay una película muy interesante que se llama Nefarious. Véanla, por ver, es una buena película en donde, a grandes rasgos, la película es muy Sí, breve. sí. Es una película en donde un psicólogo va a visitar a un condenado a muerte porque está condenado, es un reo que está condenado porque cometió muchos crímenes fuertes, ¿no? Entonces, cuando está con esta persona, llega el psicólogo y trata de empezarlo a entrevistar para saber si dictamina si realmente esta persona cometió todas esas atrocidades derivado de un problema mental o algo similar, pero tiene que hacerlo de una manera completamente científica. Y cuando empieza a hablar con esta persona se revela y le da a entender que lo que realmente está pasando con el condenado es que esta persona está poseída. Y en una de esas dice, sí, bueno, entonces a ver, te voy a traer un sacerdote, ¿no? Y llega un sacerdote modernista, se sienta con él, empieza a platicar, le dice, bueno, pues es que yo no creo que exista el demonio, etc. Y automáticamente la cara del reo cambia, así como, ya estoy relajado, qué buena onda, ¿no? Qué buena onda. Yo tenía un pendiente, como dijera Polo Polo. Pero ya cuando se da cuenta que el sacerdote pues no tiene ese problema, pues entonces dice, bueno, entonces no te preocupes, todo está bien. Y sale el sacerdote como si no pasara absolutamente nada, ¿no? Al final del tiempo, el condenado termina cumpliéndose la sentencia que le habían puesto, pero se queda en la mella de decir, bueno, pues ¿por qué, no? Entonces, este tipo de situaciones en donde se atenta contra la cuestión de la fe son una puerta específicamente buena para poder facultar a la gente a que en esa falta de fe pues busquen una alternativa, y que curiosamente siempre sucede cuando la gente dice, no, yo no creo en esto. Bueno, ok, pues dices que no crees. Es muy respetable finalmente, ¿no? Claro. El libre albedrío justamente sirve para eso. El libre albedrío no es que la gente solamente haga lo que quiera porque le da la gana. Sí, claro. El libre albedrío es un principio en el cual se utiliza justamente y es la facultad que el hombre tiene para hacer el mayor bien. Es decir, tú estás frente a toda la tentación y decides no caer en la tentación. Ese pequeño sacrificio de templanza es el efecto verdaderamente del libre albedrío. No es que solamente quieras hacer lo que te venga en gana. Yo te tengo una pregunta y esta sí me gustaría leerla porque se me hace demasiado interesante, Martín, que es la siguiente. ¿Por qué los sacerdotes, las iglesias, los gobiernos atacaron tanto el rock en los 80 y 90 acusándolos de satanismo? Bueno, es que es muy claro. Como te decía, cuando empieza la época hippie, que empieza un total desenfreno de la juventud, y tú sabes perfectamente que cuando hay un verdadero y buen sacerdote, no se preocupa por la carne, es decir, no se preocupa por el individuo terrenal, se preocupa por las almas de las personas. Entonces, si estás viendo que un elemento sirve para impulsar a que toda la gente empiece a perder el control, pues evidentemente lo vas a denunciar, ¿me explico? El rock, te decía en un principio que es como el dentro de la familia de la música es la oveja negra, porque al final de cuentas es el que quizás no tiene la idea de hacer algo malo, pero lo convierten en algo malo. Ok. ¿No? El rock es algo extremadamente igual a lo que está sucediendo con Internet. La gente dice, no, es que no usen tanto el celular, no, es que Internet es muy mala, etcétera, etcétera. A ver, Internet es lo que el hombre quiere que sea, simplemente. Sí, sí. Si tú quieres, vas a encontrar en Internet información de calidad que te va a llevar
a tener una vida perfectamente saludable, buena, equilibrada, etcétera. O puedes buscar lo opuesto, pero eso depende de quién eres tú. Sí, claro. Sí, Entonces, en el caso del rock, al final del día termina convirtiéndose en un medio por el cual grandes compañías empiezan a explotarlo para sacar un beneficio financiero. Un ejemplo de ello muy claro son los Sex Pistols, que fue una de las bandas más icónicas del punk, si no es que la más comercial, porque mucha gente la conoce, más que The Clash incluso. Y Sex Pistols se quejaban mucho, incluso hicieron un disco que se llamaba La Gran Estafa Rock and Rollera, donde se dan cuenta que al final del día, estos muchachos fueron utilizados por EMI Capitol para vender muchísimos discos. Y ellos simplemente tenían la necesidad de expresarse porque eran chavos que venían de clases muy humildes. En Inglaterra, cabe mencionar que en Inglaterra la gente es muy clasista. Demasiado. Porque así es su cultura, no es porque ellos sean malas personas, pero cuando eso sucede, empiezan a utilizar a los Sex Pistols y cuando ellos se dan cuenta que solamente los utilizaron, dicen, bueno, ¿y ahora qué pasa, no? Yo tenía esta consigna y me convirtieron al final del día en una completa controversia, algo contrario, porque pues me están vendiendo como si yo fuera cualquier cosa, ¿no? No sé, cualquier mercancía, ¿no? Los utilizaron finalmente con eso. Entonces, realmente el rock no es que Alice Cooper o Ozzy Osbourne o cualquier otro cantante, el que quieran, sea netamente la persona que está perpetrando el mal en contra de la humanidad, pero hay que recordar que ellos dependen del visto bueno. Sí, claro, de la disquera. De una disquera. Es que, fíjate qué interesante porque hasta lo underground está bien checado por esa élite, como le llaman, ¿no? Si no, ni siquiera existiera, lo desaparecerían, ¿no? Y respecto a eso que dices, bueno, uniendo como los cabos, el gobierno actual utiliza también la música, hace los grandes conciertos gratuitos donde lleva artistas para beneficiarse de esa promoción, si así lo queremos ver, ¿no? Entonces, creo que todos estamos bajo un sistema que decimos, yo soy bien underground, pero la realidad es que nos tienen súper controlados y es interesante lo que dices. A mediados de la época de los 80s, en Estados Unidos, hubo el boom, hubo mucho hip hop que estaba enfocado y mencionaban mucho las entre pandillas, ¿no? Uh-huh. De personas en Estados Unidos justamente, y hacían mucho ese tipo de cosas. Y si tú lees la letra o ves la letra de esas canciones de rap, no tiene ninguna diferencia con los corridos tumbados, con los corridos alterados. Es exactamente lo mismo. Solamente que la diferencia es que en ese momento, pues lo que pasaba en Los Ángeles, pues no era equiparable en cuanto a cantidad y masa con la situación que socialmente se vive al día de hoy. Exactamente lo mismo. Tú decías algo hace unos instantes de que el rock es la oveja negra, ¿no? De la familia de la música. ¿Qué pasa con el heavy metal? ¿Es la oveja más negra o no tanto? O no tanto, porque es que aquí hay una discusión muy buena, porque muchos podríamos considerar que el rock, por ejemplo, en los 80, en los 90 y todavía al principio de los 2000 era la oveja negra, pero hoy, ¿qué onda con este tema del heavy metal? O se quedó muy corto porque ahora hay cosas más turbias, ¿no? Sí. El heavy metal dentro del rock tiene toda esta connotación negativa y satánica por el origen del mismo, ¿no? Para los que nos están viendo, ¿cuál es el origen del heavy metal? Es algo bien chistoso y bien intrínseco. Según la historia de la música, se usa el término de heavy metal a la música que genera Black Sabbath, derivado que el guitarrista Tommy Iommi pierde una parte de un dedo y para sustituirlo se pone un tubo de metal y con ese empieza a tocar la guitarra. Entonces el efecto que genera es un sonido sumamente estridente y ese efecto específicamente, esa conjugación
de tonos y de sonidos es a lo que se le llama heavy metal. Es por el efecto netamente de la guitarra. Entonces, se llama heavy metal y empiezan a tocar, bueno, obviamente Black Sabbath con sus letras y todo ese tipo de cosas que tampoco se ayuda mucho para estas definiciones. Hay grupos que empiezan a seguir lo que está haciendo Black Sabbath y empiezan a tomar ese tipo de temas porque les parece que es un fenómeno muy chistoso. En la música, cuando hay un grupo que es exitoso, empiezan a salir los homónimos o los parecidos o los hijos o etcétera, 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 hasta que salen las copias más insulsas de lo mismo. Pero es cuando empiezan estos grupos a decir, yo también quiero tocar, pero si ellos están hablando de eso, ahora yo voy a hablar de esto, ¿no? Y con el paso del tiempo van evolucionando las letras y se van volviendo mucho más densas y hay personajes y bandas como, vuelvo al mismo punto, ¿no? No se ayudan mucho los géneros, pero bueno, aparece Iron Maiden. Ok. Y primero sale con un disco que se llama Killers y después sale The Number of the Beast. Ok. Ay, mijito, tú no entiendes si estás viendo. Y bueno, pues y después salen otros, por ejemplo, por otro lado sale Judas Priest, donde trae una canción que se llama Breaking the Law, ¿no? En ese momento tú lo ves como una canción que se refiere a una cuestión social, pero en realidad está tratando de romper todo el esquema de orden que existe y todo ese tipo de música empieza justamente a hacerse relación por una palabra. La palabra clave en el heavy metal y en el rock que tiene que ver con la Sagrada Escritura es rebelión. Ok. ¿Quiénes se rebelaron ante el Padre? Los ángeles caídos. ¿Quiénes son? Los demonios. El rock, ¿cuál es la postura del rock? Rebeldía. Relaja. Entonces, como dijera el gringo, one thing leads to another. Al final del día, si tú estás haciendo una música que tiene una rebelión y aparte estás tocando temas que no necesariamente le importan a la gente, porque seamos francos, cuando hablamos de la música, lo que quiere la gente es escuchar algo que lo entretenga, que le haga pasar bien el rato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué necesidad hay de estar tomando cierto tipo de temas para hacerse popular? Claro. No, porque si no me creen al final del día, veámoslo por algo muy sencillo. Hay muchas bandas que son muy famosas, como Bon Jovi, que no necesariamente tienen que tomar ese tipo de temas y que en su momento también fueron parte de ese conglomerado que después se llamó hard rock, que no eran tan duros como Iron Maiden, pero pues al final de cuentas también participaban en el zafarrancho, ¿no? Iban a la misma fiesta, pero no se embriagaban tanto quizás, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿y entonces para qué quieres usar ese tipo de temas? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Esa es la pregunta del millón. Pues expresarte, ¿no? O sea, dar a conocer tu punto de vista. Es como un podcast. Exactamente. En teoría. Pero dices, el fin mayor creo yo que es la rebeldía, o sea, el rebelarte ante un poder superior, porque al final de cuentas muchas canciones que yo he escuchado de este tipo de género es rebelarte a un ser superior. Sí, pero ya hay alguien que lo hizo primero, lo que tú dices, ¿no? O sea, sale uno y luego sale, no sé, 50, 100. Y después ese efecto se llama una corriente del rock. Una corriente que finalmente empiezan a aparecer muchos grupos con esa temática y se llama de pronto heavy metal, se llama rock gótico, se llama black metal, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, si tú escuchas el heavy metal y ves la música de black metal, lo único que tienen en común son la estridencia en la música, pero son géneros muy distintos en contexto y en armonía. A ver, para que nos quede un poco más claro toda la información que nos estás dando, Martín. Entonces, el heavy metal nace del rock, ¿no? Dentro del rock. Dentro del rock es como el hijo chiquito de la oveja negra y este salió pintito. Más bien es el hijito, la ovejita negra de la oveja negra grande. Sí, o sea, que siguió los pasos del papá, ¿no? O sea, que es hacer la rebeldía, o sea, hacer tus canciones con algo diferente, ¿no? Pero cabe mencionar que una cosa que es importante, o sea, dentro del rock hay diferentes variantes y ninguna se salva. Si miramos en la parte pop, yo creo que bueno, al punto, y ahorita les voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Reflexivo. Cuando tú ves
el pop tú lo conceptualizas como algo pues más buena onda, ¿no? Etcétera, etcétera. Como que pues es una música más digerible, no está tan estridente, no es pinche música para como hubieran dicho las abuelitas anteriormente. No sé por qué tienen que salir los vatos con leggings y tenis y este tipo de cosas. Aquí salen chicas más bonitas y cuates más guapos, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando tú ves algunas cosas y algunos conceptos que nacen del pop, son peor de nocivos que el mismo heavy metal. Es que jala más gente. Por es de pop, de popular, ¿no? Exactamente. Entonces, en un concierto de Taylor Swift donde van 50,000, 60,000 personas a un concierto donde van, no sé, 10,000, a lo mejor ahí está la respuesta, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, no sé si fue en 1985 u 84, en una premiación de los MTV es cuando hace su aparición Madonna. Madonna. ¿Cuál es la traducción de Madonna al español? Eso sí no me la sé. Virgen. Ok. Madonna, la traducción del italiano al español es virgen, ¿no? Entonces, Madonna sale cantando una canción que es Like a Virgin, Ujú. escenificando una escena íntima en el escenario, de una manera no que se viera, bueno, que no hay necesidad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero sale haciéndolo de una manera completamente vulgar. Hay gente que va a decir, ay, no, qué arte, etcétera. Bueno, el arte es muy subjetivo, ¿eh? Pero al final del día, si seamos honestos, Sí, o sea, sí, claro, sí, hay sí, cosas sí. que sabes perfectamente que existen y que para eso fuimos creados, Sí, pero no hay claro. necesidad de estarlo poniendo, ¿Qué ¿no? fue esta misma personaje que sale vestida de virgen teniendo, no voy a decir el nombre, Consumando el no, acto. no, expulsando Ok. a un infante de ella, ¿no? Creo en un concierto, si mal no me equivoco, voy a buscar la imagen y la voy a poner en mis redes, de que está Madonna vestida de virgen, ¿no? Y expulsando a un menor. La verdad es que no lo sé, pero cuando analizamos el fenómeno del ataque a la fe y ese tipo de cosas, créeme lo que el heavy metal y todas estas cosas no son tan malas porque son muy frontales, ¿no? Si tú eres Te una dicen la neta. Sí, o sea, si tú eres una persona claro. de fe y escuchas una barbaridad, tú tomas en ese momento la decisión, o le sigues y los vuelves ricos, o definitivamente dices, nah, esto no es para mí, ¿no? Mejor voy a escuchar otra cosa que me llame más, ¿no? Pero cuando tú escuchas algo que no es tan frontal, pero es más sublime, recordemos que al final de cuentas todas las tentaciones no llegan con una agresión. O sea, cuando tú escuchas el heavy metal y todo ese tipo de cosas que llegaron a partir de mediados de los 60s, es como si una persona va atravesando una calle distraídamente y llega un camión y lo arrolla. La siguiente persona que venga atrás al ver ese camión o ese suceso va a tener mucha precaución al pasar la calle. Sin embargo, cuando tú ves que va un coche muy lejos y viene muy despacio, muy despacio, muy despacio, se va a tardar un chorro. No te das cuenta que el coche es un Maserati que va a acelerar prácticamente inmediatamente, entonces vas pasando y de pronto el tipo le acelera y ¡pum!, lo arrolla, ¿no? ¿Y qué pasó? No, pues no sé, pues nomás vi que se cayó el tipo. Ese es el problema. Incluso en la música, cuando hablamos de los grandes baladistas mexicanos, que todo el mundo dice, no, pues es que José José, ¿no? Etcétera, etcétera. Échale un ojo a las canciones de algunos de ellos y en verdad que no son nada buenas. O sea, hay canciones que no te están hablando de un sentimiento neto de amor, te están hablando de pura lujuria, pura soberbia. Entonces, como dijera el buen Miguel Ríos, pero el rock no tiene la culpa de lo que pasa aquí. O sea, es un conglomerado de factores que han afectado el valor emocional de las personas, tanto como su conciencia. No me acuerdo, creo que fue un concierto de Lady Gaga, en donde creo que Otro personajazo que es Lady Gaga. creo que hace algo y la gente como que se empieza a caer, no sé si se acuerden, que fue muy sonado en redes, que decían que estaba haciendo como un ritual. Es que no recuerdo si fue Lady Gaga, discúlpeme, pero fue aquí incluso en México.
o fue Katy Perry, no me acuerdo, pero no sé si tú te acuerdes. No, no me acuerdo, pero esto te habla también la importancia de los objetos o señales que hay dentro del escenario, porque muchos, por ejemplo, ponen pentagramas, ponen me ha llegado a ver en conciertos de este tipo de rock que ponen a un Baphomet, ¿no? O sea, ya va un poco más elaborado el asunto, donde dices, oye, si esto no es un ritual satánico, no sé qué será, ¿no? Porque al final de cuentas la gente... Y esto es muy importante y lo hemos abordado tú y yo, Armando. El tema de la intención y la energía juega un papel muy importante. No, imagínate, o sea, tanta gente cantando esa canción, un pentagrama o como le gusten poner, se intenciona mucho. Y ahí sí yo creo que esa gente sí busca poder, dinero y fama. La neta, ver, no hay más. Vuelvo a lo que me platicamos hace un momentito, ¿no? A ver, hay personas que dicen, Dios no existe. Ah, bueno. Sí. Pues está bien que lo creas. ¿Quieres creerlo? Créelo. No pasa nada. Para mí no pasa nada, ¿no? Es como dijeron alguna vez en Seinfeld, ¿no? En un capítulo, es muy chistoso, lo comento porque es muy chistoso para mí, en donde uno de los protagonistas de Seinfeld le dice a un muchacho que es muy devoto, es muy creyente, dice, oye, pero lo que más me llamó la atención de mí es que, lo que más me llamó la atención de ti es que en esta cita que tuvimos, a pesar de que tú eres muy cristiano, no tuviste problemas con que yo no creyera. Y como es un programa de sátira, el tipo le contesta en un tono irónico, dice, bueno, pero pues es que yo no me voy a ir al infierno. O sea, si quieres creer, claro, o sea, si quieres creer, cree, y si no, bueno, pues. Pero el punto es que al final de cuentas dices, entonces, ¿por qué la gente y los grupos de poder y los grupos importantes hacen ese tipo de cosas? No vamos tan lejos. Uno de los eventos más comercialmente vistos a nivel mundial es el Super Bowl. Sí, junto con el Mundial de fútbol, sí. Pero el Super Bowl es cada año. El Super Bowl es cada año. Y bueno, eso sí. ¿cuántas veces no hemos visto escenificaciones que cuando tú equiparas rituales religiosos, ahí están presentes? Mira los espectáculos de medio tiempo de los últimos 3 Super Bowls y vas a encontrar una paridad en el uso de cierto tipo de colores y cierto tipo de posiciones. Eso te iba a decir, en los bailes luego como que se mueven bien raro. Bailes, los colores. O sea, hace poco ustedes tuvieron un programa de una chica que hablaba de numerología, ¿cierto? Victoria sí, Holística, Victoria. Un saludo a Victoria. Entonces, esas cosas existen. Que de pronto no sean tan visibles o los quieren mantener hasta cierto límite, pues es por algo. O sea, es tan simple como esto. ¿No quieren creer que las cosas suceden? Pues nada más analicen. Hasta las marcas de ropa tienen un sentido. Por ejemplo, la Bundesliga en el fútbol tiene un diseño, un logotipo que es un león, 3 triángulos, ¿no? O Okay. sea, por ejemplo, si tú ves... la Bundesliga, perdóname. Si tú ves ese símbolo que tiene la camiseta de la selección de Alemania, es una trinidad. O sea, son 3 triángulos entrelazados. Sí. ¿Por qué? Si el fútbol no tiene nada que ver con eso. Bueno, en teoría, ¿no? Es que todos los símbolos, bueno, más bien los símbolos están en todos lados, ¿no? Claro. Y esa intención que tú le das al símbolo es muy fuerte. O sea, por ejemplo, nuestro podcast tiene un símbolo de un ojo y a lo mejor hay gente que, digo, es una suposición, que ve el podcast porque le gusta el logotipo, porque se siente identificada, tal vez. Puede ser. El símbolo también y esto es un spoiler, porque de Relatos de lo Prohibido, me tiene a mí jugando la Ouija. Entonces, la simbología siempre es importante en todos los aspectos porque la gente se conecta mediante la simbología. Yo, Martín, te voy a hacer la última pregunta. Con esto te quiero agradecer el que estés aquí. ¿Hacia dónde vamos con esto? O sea, ¿cuál es el destino del rock? ¿Es perdición, libertinaje? ¿O va ya también ya más enfocado a un bien en este año o en este siglo? El destino del rock es algo muy incierto porque para empezar creo que ya hace muchos años que no se hace rock. O sea, ya no hay bandas tan virtuosas como alguna vez las hubo,
como Deep Purple, cuando escuchas algunas canciones de ellos. Hoy ya la música es mucho más simple, menos creativa. El destino del rock no creo que tenga ninguno, porque al final del día la intención del rock no es que tenga un final feliz o malo, porque al final del día solamente es una herramienta, ¿no? Con la cual se ha utilizado para todos los fines que quieren las personas que lo producen. Creo que lo que sí es muy honesto es que para las personas de fe saben perfectamente que todo este tipo de manifestaciones en todos los aspectos, y lo vemos muy claramente, es la degradación del ser humano, ¿no? Cuando tú escuchas una canción de reggaetón, a lo único que te remites a pensar en que ya no tienes humanidad, ya eres una bestia. Y en general, creo que la intención de algunas personas al promover estas cosas tan insulsas y tan feas, pues es llevar a la sociedad como ovejas literalmente al matadero. Puede que no estén de acuerdo conmigo. Bueno, pero pues los hechos lo dicen simplemente. La sociedad de hace 50 años es muy distinta a la que tenemos el día de hoy. Mucho. La fe de hace 50 años es muy distinta a la que teníamos el día de hoy. Hoy es increíble ver cómo la subjetividad se ha sobrepuesto a la razón. Oye, es que esto es azul. No, es que yo creo que es chiclamino. Entonces, ¿a dónde va este punto de vista? Es algo que superó ya el libertinaje. Entonces, creo que lo importante no es incluso ni siquiera tenerle miedo a la manifestación musical que existe o ese tipo de cosas. A mí particularmente me gusta mucho el rock. Me encanta escuchar música y soy un entusiasta de estar investigando mucho acerca de ese tipo de cosas, pero creo que nosotros como personas tenemos un valor muy grande que es el discernimiento. Y el discernimiento te permite decir, oye, esto que estoy escuchando ya no está tan enfocado a lo que yo realmente creo. ¿Vale la pena seguir adelante? Pues no vale la pena. Bueno, pues entonces pues aquí se rompió una jerga y cada quien para su casa, ¿no? En lugar de estar escuchando todo este tipo de cosas, y ahí le paras, ¿no? Aparte que el discernimiento pues, es un ejercicio que fortalece mucho el carácter de las personas. Entonces, en vez de que te envuelvas una persona muy endeble porque todo el mundo te dice lo que tienes que escuchar y, por ejemplo, November Rain se vuelve el himno del soundtrack de tu vida, bueno, pues ahora tienes la facultad de decir, yo voy a poner mi propio soundtrack de la vida, ¿no? Y yo decido que esto es lo que quiero escuchar, pues porque es lo que va conmigo. ¿Alguna vez, bueno, en todo este tiempo que llevas escuchando rock y que has ido a algún concierto, ¿has sentido tú alguna presencia en algún concierto o algo raro que dijiste, sí hay algo aquí turbio? Fíjate que sí, hace unos poquitos años estábamos en un concierto de una banda alemana que vino. Acudí con mi familia, que por cierto yo le mando un saludo y un beso muy grande a mi esposa. Voy a hacer una mención, Okay. la mención de un concepto que alguna vez escuché de ella a través de unos podcasts que ella escucha de un padre exorcista que es fantástico. De verdad es que te vuela la cabeza cuando escuchas al padre Ripperger. Estábamos en ese concierto y hubo un número de apertura al mismo, entonces empezaron a hacer como que algún ritual, una cosa así por el estilo, y de pronto que así como que te choquea y dices, a ver, no, espérate. Esto no es como normal, ¿no? ¿Por qué están haciendo esto? O sea, no hay necesidad. Y de pronto la gente lo ve como una manifestación artística, pero tú ya cuando lo vas percibiendo, si tú tienes conocimiento de este tipo de cosas, sabes que no tiene ese sentido. Aunque la gente lo haga intrínsecamente o lo haga simplemente porque le parece bueno hacer una manifestación artística de cierto tipo de cosas. Ahora voy a hacer la mención que alguna vez le escuché de mi esposa, por el padre Ripperger, es que el demonio es muy legalista. Cuidado con eso. Si tú estás oyendo una canción que está diciendo repetidamente cosas que le dan entrada al demonio, no te quejes si después te pasa algo, ¿no? Por ahí alguna vez estaba oyendo un podcast de historias de terror en donde decía, bueno, después de escuchar esto, que no te extrañe que de pronto puedas escuchar, que puedas pasar algo en tu casa o algo por el estilo. Y es que tiene mucho sentido. No es sugestión. Es realidad. Es porque al final de cuentas vuelve al mismo punto. Si tú estás escuchando una música que está invocando algo, aunque tú digas, no, pero yo no le invoqué, pues porque lo estabas escuchando. No, pero lo estás poniendo. Exacto, porque el diablo es muy legalista. Si él siente que lo estás llamando, pues él dice, bueno, pues yo aquí voy, ¿no? A ver a cómo están las almas. ¿Hay oferta? Véngase, ¿no?
Amigo, de verdad, muchísimas gracias. Tus redes sociales otra vez ahí para que te vayan y te sigan. Pues te digo, solamente tengo una en Facebook que es Paul de Noch. Ok. Como tal, digo, no está muy nutrida. Normalmente no me da vida para poner muchas cosas allí, pero pues quien quiera ir a ver algo por el estilo, pues ahí estamos. Y en realidad, pues más bien el agradecimiento es de mí para ustedes. Debo hacer una mención brevemente. El podcast de ustedes me gusta mucho porque en este he encontrado más que datos de TikTok o definiciones de internet rápidas, por no decir baratas. Encontramos personas que vienen y muchos ponentes que ponen mucha reflexión a las ideas que ustedes están mostrando y eso enriquece realmente a la gente, ¿no? O sea, un podcast no se trata solamente de llenarte un espacio y decir cosas a lo loco o estar repitiendo datos. Eso no tiene ningún valor si no hay una reflexión, ¿no? Es cuando vas a la escuela y el maestro la pasa dando tantas veces, dando puros datos, pues ahí ya llegó la dictadora, ¿no? Porque se la pasa dicte y dicte y dicte y dicte. No, pues no, eso no me sirve. Pero cuando estás en un lugar en donde tienes la oportunidad de escuchar reflexión de las ideas y tienen un verdadero fundamento, ahí es cuando realmente estos programas te nutren. En verdad, yo les agradezco a ustedes por este proyecto, es fantástico. Y lo que más me llama la atención es que tiene poco tiempo y está despegando como espuma en una cerveza, ¿eh? Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por tus palabras y qué bueno que les guste el contenido que nosotros hacemos. De todo corazón, siempre ponemos lo mejor en este proyecto. Así es. Y por último, si me permitiera nada más, porque finalmente ya sabes, siempre pasa de que, oye, ya te vi en el podcast y no me mandaste un saludo. Primero que nada, quiero mandarle un saludo a mi esposa y a mi prole. Un saludo hasta Suiza, a mi vida, sabes que te amamos. Y a muchos de mis amigos, a Dolmanseco Barrubias, a Bill de Cruz de Guadalajara. Y es que se me olvidan tantos nombres. Bueno, a toda la gente que me conoce sabe que le mando un abrazo, que los aprecio mucho y pues que ahí nos veremos en algún evento. Yo también aprecio mucho a tu familia, siempre es... me voy a atrever a decirlo aquí. Si alguien he encontrado un refugio en su momento, fue con tu familia. Gracias. Y siempre los llevo en el corazón, ¿no? Por todo lo que ya sabes. Gracias, pues no hacemos simplemente más que humildemente tratar de servir a las causas justas, ¿no? El que no vive para servir no sirve para vivir. Exactamente. Entonces, te agradezco que estés aquí, que nos hayas nutrido con el tema de la música, que era un tema que nunca habíamos tocado. Y que haya parte 2. Y que haya una parte 2 en este tema de la música, porque sí hablamos de demonios, pero también en la música está el mal. Estaría bueno, o sea... Bueno, mira, si hablamos de cuestiones, y eso que solamente, sinceramente creo que lo hemos visto de una manera muy superficial. Porque ya cuando te metes a analizar la música es pura matemática y esa matemática también tiene ritmos hipnóticos, y etcétera, etcétera, etcétera. Por hacer un breve comentario, hay una banda de música alemana que cuando vino a México la primera vez lo llevaron al Zócalo para escuchar y ver cosas de aquí y se encontraron a los danzantes, ¿no? Y empezaban a escuchar los ritmos de los danzantes y terminaron homologando en un disco esos ritmos de los danzantes porque les parecía algo muy atractivo, ¿no? Entonces, si hablamos de música, hay muchas cosas muy, muy, muy interesantes, como los ritmos hipnóticos, y bueno, N cantidad. Estaría bueno en la segunda parte ya hablar específicamente de ritos que han hecho bandas, o sea, que haya a lo mejor evidencia y a lo mejor de canciones, ¿no? De esos, cuando lo ponen en reversa, esos, ay, se me fue la palabra, esas, ¿Subliminales? Los mensajes subliminales. Estaría bastante bueno. Wow, pues ese es un caso bien interesante porque fíjate que en el mundo underground vas a encontrar mucho de eso. Por llamarte un ejemplo muy tácito, hay una banda que se me, fíjate cómo es el nombre, ¿no? Muy interesante. Se llama The Angels of Liberty, ¿no? Ok. O sea, los ángeles de la libertad. Ajá. Dices, eso es como contradictorio, pero bueno. Mucha de la música que tienen habla demasiado de temas satánicos. Pues una segunda parte, todos los jueves a partir de las 10 de la mañana tienen invitado a lo desconocido a partir de noviembre, y si ya estamos en noviembre, pues también vayas a echar ahí un clavado. A partir de noviembre, Relatos de lo Prohibido, el lugar donde vamos a descubrir lo que se cierra en las iglesias y se abre en el infierno. Amigos, muchísimas gracias. Recuerden ahí suscribirse, compartan para que este hermoso y bello proyecto siga creciendo. Ya lo dijo el buen Osvaldo, toda la semana estamos subiendo contenido.
Si tienen algún tema que quieren que toquemos, escríbanos. Ya saben que siempre estamos pendientes ahí de las redes sociales. Ya saben, los quiero mucho. Yo soy Armando Bonilla y nos vemos la siguiente semana.